Buenas tardes, noches. Vamos a comenzar la presentación de la revista Aleluya número 17, correspondiente a la Navidad de 2022, y el acto va a comenzar con unas palabras del presidente de la Asociación Belenista de Valladolid, Félix Carmelo García, que tiene la palabra. Buenas noches, aparentemente porque el agua que está cayendo, aunque dicen que los labradores les gustaría enormemente que lloviera más, es bastante. Así que, y luego con el pequeño retraso que hemos tenido, pues vamos a hacer un poco rápido toda la actuación para que podamos regresar cada uno a su sitio cuanto antes. Estamos en plena campaña navideña, ya hemos empezado. Dignísimas autoridades eclesiásticas, del presidente del Círculo de Recreo, del homenajeado Miguel Gallego, y el resto de las personas que estáis aquí, pues bienvenidos sean en esta Santa Casa, y agradezco la atención que tiene el casino en ofrecer a la Asociación Belenista este lugar para poder presentar la revista que nos patrocina el excelentísimo Ayuntamiento. Yo quisiera decir muchas cosas, pero solamente voy a hacer dos premisas. El belenismo está boyante. El gobierno de nuestra nación nos ha patrocinado, nos está patrocinando que somos patrimonio cultural inmaterial ya. Y ahora estamos intentando potenciar un poco más el belenismo para llegar a la UNESCO para que nos lo conceda en plan más general. Deciros también que el belenismo este año va a tener algo muy especial, que es el Congreso Internacional que se celebrará en Sevilla y que ya hay bastantes adquisiciones de las plazas para poder asistir. Hay un gran interés, se celebrará en noviembre, pero sí, todo ya está, es todo en marcha. Ya casi no tengo ni palabras para decir, nada más que muchas gracias por haber venido. Luego os entregaremos la revista y es la 17 edición que editamos. Y ahora paso la palabra a don Óscar, ¿qué puedes decir? Muy buenas tardes. Saludo a las personalidades presentes, presidente del Círculo de Recreo, querido amigo, concejal del Ayuntamiento de Valladolid. He visto al alcalde de Cabezón de Pisuerga, que entiendo que ha venido a acompañar a don Miguel en este reconocimiento, y al vicario general, sí, el vicario general que no tenía yo hasta hoy el gusto de conocer. Le saludo también. Bueno, lo primero, quiero agradecer a la Asociación Belenista de Valladolid, especialmente a Félix Carmelo, su presidente y su alma mater, por haberme invitado a compartir con todos ustedes este acto en el que se presenta el nuevo número de la revista Aleluya. Creo que no me he perdido ninguna presentación hasta ahora. Es un acto, además, que para mí es un poco el pistoletazo de salida de la Navidad, ¿no? Más allá del encendido de luces, que tiene un contenido más lúdico, más comercial. Este acto, en la presentación de la revista, sí es la antesala de la Navidad, que ya está a la vuelta de la esquina, ¿no? También, bueno, pues agradecer al anfitrión, al Círculo de Recreo, el habernos recibido una vez más con la amabilidad que es característica en esta casa. Aleluya, cuya presentación se ha convertido ya en ese evento al que me refería antes, que anuncia la Navidad, es una publicación imprescindible para quienes vivimos con intensidad estas fechas tan señaladas, para quien llevamos arraigada esa costumbre tan nuestra, cuál es la recreación del nacimiento de Jesús a través de los belenes, para quienes contamos entre nuestros primeros recuerdos, y en eso seguro que todos lo compartimos, la ilusión con la que recibíamos a principios de cada mes de diciembre aquel trasiego que anunciaba que se comenzaba a instalar el Belén en nuestra casa. La revista Aleluya supone un magnífico ejemplo del trabajo de la Asociación Belenista de Valladolid en favor de esa costumbre que aúna arte, que aúna cultura, que aúna historia y, por supuesto, sentimiento religioso. Apuntan quienes han estudiado su origen que el belenismo se remonta a la Nochebuena de 1223, cuando Francisco de Asís preparó en la localidad italiana de Greccio un pesebre con heno en el que colocó la imagen del niño Jesús, tras la cual situó la mula
un buey que daban calor al recién nacido. También señalan las fuentes históricas, de esto seguro que Javier Burrieza, que me está inmortalizando, sabe mucho y mucho nos podría explicar, que el Belén llegó a España gracias al monarca Carlos III, quien se procuró 200 figuras que constituirían el Belén del Príncipe y que lo regaló a su hijo, el futuro Carlos IV. Aquellos son los antecedentes de esta tradición, que prendió con fuerza hasta el punto de que entre todas las que tienen lugar en torno a las celebraciones navideñas, la que con más intensidad sentimos como nuestra es, sin lugar a duda, la de la instalación de belenes. La tradición nos liga con el pasado, posibilita que dispongamos firmes raíces en el presente y nos ayuda a construir el futuro. En definitiva, contribuye en buena medida a generar nuestra identidad, a forjar nuestro anclaje con el mundo y también constituye un asidero que nos permite afrontar con cierta seguridad los vertiginosos cambios que se producen en estos tiempos que nos ha correspondido vivir. Bien, es cierto que hay tradiciones que acaban marchitándose cuando no encuentran encaje en los valores y en los modos de vida de las generaciones que las reciben, pero eso afortunadamente no le ha sucedido al belenismo, una de esas costumbres que hemos recibido como legado de quienes nos han antecedido y que no solo se mantiene vigente, sino que, como señalaba el presidente de la asociación, como señalaba Carmelo, goza de muy buena salud. Aún más, su fortaleza, como señalo en el texto que he elaborado para esta edición de la revista, se ha visto reforzada con la reciente declaración a la que aludía Carmelo por el Gobierno de España del belenismo como manifestación representativa del patrimonio cultural inmaterial. Instalar el Belén, tal como reconoce la propuesta gubernamental, constituye, qué duda cabe, una clara expresión de religiosidad popular, a la par que refleja una dimensión cultural, una identidad colectiva que está presente en todos los territorios de nuestro país y que convierte al Belén en el símbolo por excelencia de la Navidad en España. Logrado no sin esfuerzo ese notable paso, corresponde ahora ir más allá y secundar el empeño de la Federación Española de Belenistas para promover la declaración del belenismo como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad por parte de la UNESCO. En este sentido, quiero transmitir a los belenistas que para alcanzar tal propósito cuentan con, por supuesto, el decidido respaldo del Ayuntamiento de Valladolid. La nuestra es una ciudad en la que se mantiene muy viva esta tradición. No en vano son muchas las viviendas particulares donde cada diciembre se coloca el Belén, ya sea un modesto misterio o una representación mucho más elaborada. Y en los espacios públicos también se pueden contemplar extraordinarios belenes, como por ejemplo el napolitano del Museo Nacional de Escultura o el que por estas fechas alberga la Sala Municipal de Exposiciones de las Francesas, sin olvidar el que acoge la catedral, que se debe a la Asociación Belenista de Valladolid. Esta asociación es responsable en buena medida de que se mantenga viva la llama en nuestra ciudad. Resulta obligado, por lo tanto, que en nombre de los vallisoletanos agradezca el ímprobo trabajo que este colectivo realiza y que asimismo les transmita la enhorabuena porque este nuevo número de la revista haya visto la luz. A la par me congratula porque el Ayuntamiento de Valladolid continúa colaborando con esta ya veterana publicación. Finalizo recordando las palabras del Papa Francisco que dicen: Jesús no se ha limitado a encarnarse o a dedicarnos un poco de tiempo, sino que ha venido para compartir nuestra vida, para acoger nuestros deseos, porque ha querido y sigue queriendo vivir aquí junto a nosotros y por nosotros. Se interesa por nuestro mundo, que en Navidad se convierte en su mundo. El pesebre nos recuerda esto: Dios, por su gran misericordia, ha descendido hasta nosotros para quedarse con nosotros. Feliz Navidad a toda la familia belenista. Muchas gracias. Agradecer a la Asociación Belenista de Valladolid que haya pensado en mí para presentar este acto que interpreto como una muestra de cariño, como también lo es la presencia de tanta gente en un día tan aciago como hoy, lo que demuestra esa vocación belenista y anima a pensar que nunca se va a perder. Estamos viviendo el tiempo de la Navidad, que es un momento al que es muy difícil sustraerse simplemente
con el hecho de andar por la calle, pues Valladolid lo vive de una manera muy intensa. Este año el Ayuntamiento ha convertido la Plaza Mayor en un escenario, en un mercadillo navideño equiparable a los que tradicionalmente podemos encontrar estos días en las ciudades austriacas de Viena o Salzburgo, o en las alemanas de Dresde, Múnich, Berlín, en el Campo de Marte de París, bajo la Torre Eiffel, o en la Gran Plaza de Praga, por citar algunos, ¿no? Y mientras en el ámbito callejero todo es esplendor y estimulación para la fiesta, en los días previos han venido trabajando en la sombra como verdaderas hormigas grupos de belenistas para brindarnos a todos los espectaculares montajes que al modo tradicional o en forma de creativos dioramas ponen a nuestra disposición para ser disfrutados en tiempos de Adviento. Montajes que en muchos casos constituyen, casi siempre, verdaderas obras de arte, que desgraciadamente tienen un carácter efímero, pero que siempre van a pasar a formar parte de nuestra memoria. Desde aquí nuestro agradecimiento a estos artesanos y artistas que ponen estas obras a nuestra disposición. Al citar la resplandeciente Plaza Mayor, no puedo sustraerme a mis recuerdos de infancia, cuando ya era patente la fascinación que me producían las figuras del Belén. Hoy quiero recordar una experiencia personal que os lo voy a exponer a modo de breve cuento de Navidad. En un viaje en el tiempo hemos de recordar la Plaza Mayor como centro neurálgico de la ciudad, abierta al tráfico. A finales de los años 50, lo recordarán algunos, bajo los soportales situados entre las calles Lencería y Ferrari, era costumbre que en los gélidos días previos a la Navidad se colocaran tenderetes de ventas de figuras de Belén de carácter popular. En uno de aquellos puestos, que normalmente estaban formados por un tablero sobre un caballete, sobre los que aparecían pequeñas gradas recubiertas con una sábana blanca, aparecían a la venta figuras y pequeñas casas de corcho, incluido también el portal de Belén. Yo había heredado de mi hermano el mayor un conjunto de figuras que ya permitían montar un Belén completo y cuyo desembalaje anual constituía un motivo festivo durante las vacaciones escolares, al que seguía la lúdica búsqueda de musgos y escorias. Escorias, parece que ya es hablar de arqueología. Pero como he sabido, el afán por ampliar el Belén es algo inherente a la afición belenista, y yo aspiraba a conseguir nuevas figuras, pero en este caso elegidas por mí mismo, y debía ser un niño muy pesado, pues en cierta ocasión mi padre accedió a llevarme hasta aquellos puestos de la Plaza Mayor para que eligiera alguna de ellas. Yo tenía unos 6 años y recuerdo la impresión que me produjo colocarme ante aquella superficie blanca poblada de personajes. ¿Qué tenía yo que elegir? De pronto llamó mi atención una que era diferente al resto de las figuras aisladas. Consistía en una pequeña plataforma de barro sobre la que aparecía colocado un tronco. Sobre esa plataforma de barro había colocado un tronco que simulaba un árbol con orificios para poder insertar ramas reales. Y junto a él un pastor sentado junto a una trébede colocada sobre una pequeña hoguera. Todo con un modelado de lo más rudimentario. Y entonces surgió el dilema. Pues la indumentaria del pastor se ofrecía en 3 colores, rojo, azul y marrón. Y todos me gustaban. Ante mi indecisión en la elección, recuerdo que mi padre y el vendedor estuvieron casi esperando 1 hora que me decidiese. Me decanté por el pastor vestido de rojo, que me entregaron envuelto en un papel de periódico. Ufano por la compra y acompañado por mi padre, nos dirigimos al autobús urbano que tenía su parada justo en el lado opuesto de la Plaza Mayor. Yo iba pletórico, pero los nervios y la emoción me jugaron una mala pasada. Al ayudarme a subir al autobús,
el pastor se me soltó de las manos y quedó en el asfalto hecho añicos. Mi cara debía ser un poema. Aún recuerdo a la gente diciendo alrededor, pobrecito, como si me hubiera atropellado el autobús, ¿no? Afortunadamente mi padre reaccionó llevándome de nuevo al puesto y ahí ya no me lo pensé, elegí enseguida el de la capa marrón. Y automáticamente quedó incorporado al Belén de ese año. Tengo que aclarar que este pastor, visto con los ojos actuales, es horrendo, es feísimo, pero siempre le he tenido un cariño especial y todavía me sigue pareciendo un recuerdo entrañable. Ya de mayor me he preguntado quién sería el autor de aquellas figuras, de dónde procedían, y nunca creo que lo voy a saber. Estoy contando esta anécdota personal porque estoy convencido de que cada uno de vosotros habrá vivido en la Navidad algún momento familiar o personal con las mismas emociones a flor de piel. Y es que todo eso forma parte de la Navidad interior, en definitiva, de nuestras vidas. Hoy la Plaza Mayor y la forma en que vivimos es otra. Hasta el conde Ansúrez parece enarbolar el pendón con más orgullo que de costumbre, rodeado de unos árboles luminosos que configuran un espacio navideño que adquiere un carácter casi mágico. Aunque también creo que el conde Ansúrez se pondría algo triste si viera que la monumental escena que protagoniza presidiendo este magnífico salón, pintada por Eugenio Oliva en 1901, está pidiendo a gritos una limpieza de los oscurecidos barnices, al igual que el resto de las pinturas, por lo que no estaría de más que alguna institución, tal vez el ayuntamiento, se hiciera cargo de esta restauración para devolver al salón al esplendor de hace 120 años. Pues este salón se convierte en demasiadas ocasiones en sala de recepción de importantes eventos que se celebran en Valladolid y por tanto creo que merece también una atención especial. Ahora, poco después de referirme a las luces callejeras, quiero concentrarme en las luces que emanan de la revista número 17, Aleluya. Comenzando por la bella portada realizada por Francisco Rodríguez Crespo, recreando una adoración de los reyes, de los pastores, que recuerda en cierto modo las composiciones de los grandes pintores barrocos. Félix Carmelo García, el presidente de la Asociación Belenista de Valladolid, presenta la revista con palabras de agradecimiento a las entidades eclesiásticas, al Ayuntamiento de Valladolid, al Círculo de Recreo y a los autores de los artículos. Por su parte, don Óscar Puente, alcalde de Valladolid, elogia la revista, como ya lo ha hecho en estas palabras previas, manifiesta el respaldo del Ayuntamiento a la revista y al belenismo y recuerda la reciente declaración del belenismo como manifestación del patrimonio cultural inmaterial por parte del Gobierno de España. Luis Javier Argüello, arzobispo de Valladolid, envía a través de la revista un saludo y su bendición a los belenistas al celebrar nada menos que el acontecimiento del nacimiento de Cristo. Ana María Redondo, concejala de Cultura y Turismo, recuerda la emoción que le produce una pintura, la adoración de los pastores de Rembrandt, donde el niño, convertido en una candela en medio de la penumbra, irradia una luz al mundo que debe estimular la justicia, la solidaridad y el amor fraterno. María Antonia Martorell, presidenta de la Federación Española de Belenistas, recuerda el decreto también del 15 de junio de 2022 que declara el belenismo como manifestación representativa del patrimonio cultural inmaterial, aludiendo a que esta Navidad va a dar paso a la importante celebración de 800 años de belenismo y que en esta ocasión se va a intentar que además sea declarado el belenismo patrimonio cultural de la humanidad.
ya no solo a nivel nacional, ¿no? Y a partir de aquí se empiezan a suceder una serie de artículos. Arranca Agustín del Pino, que habla sobre la aparición del Rey Negro en los belenes. Y recuerda que Baltasar fue representado con raza blanca durante 15 siglos. Así fue desde el siglo III en las catacumbas romanas de Santa Priscila, pasando por los mosaicos bizantinos, las iluminaciones de los beatos y las pinturas románicas y góticos. El cambio de raza, la representación del rey Baltasar de raza negra, se produce en el siglo XV como consecuencia de los descubrimientos geográficos y las nuevas rutas de navegación, con el fin de resaltar el carácter universal de la redención humana. Elio Carpintero, en un curioso artículo, establece una relación entre el Guernica de Picasso, que él titula el Guernica de Picasso, la explosión de un Belén. En un alarde de iconografía mental, el autor despliega su imaginación para relacionar a los personajes y animales que aparecen en la célebre escena bélica del pintor malagueño con los que tradicionalmente integran el portal de Belén, incluidos los 3 Reyes Magos. Juan Giner Pastor es un maestro belenista que escribe acerca de la declaración del belenismo en España como patrimonio cultural inmaterial. Este maestro belenista profundiza sobre esta declaración oficial que también persigue en otros países europeos y latinoamericanos, ¿no? Resaltando que la tradición cultural y el carácter didáctico del belenismo espera conseguir de la UNESCO en el año 2023 la declaración de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Leticia Arbeteta, que normalmente escribe sobre iconografía del Niño Jesús, en este caso nos habla de los niños fajados de la Navidad. Y continuando sus trabajos sobre representaciones aisladas del Niño Jesús, la autora centra su atención en la tradición de origen medieval de representar las imágenes de cuna del Niño Jesús en las que el infante aparece enfajado, siguiendo una costumbre de origen romano que respondía a la creencia de que fajando a los bebés se evitaban enfermedades de crecimiento. Javier Burriza Sánchez escribe un artículo que titula La coronación de la Virgen de la Vera Cruz desde las Navidades de 2022. Como preámbulo a la solemne coronación canónica de la Virgen de los Dolores de la Cofradía de la Veracruz, que tendrá lugar el 23 de septiembre de 2023, el autor resalta la aceptación de la Virgen de su función como Madre de Dios desde el mismo momento de la Encarnación, según figura en los relatos de los Evangelios de la infancia. Continúa haciendo referencia al episodio en que el Niño Jesús es presentado en el templo ante el anciano Simeón, que expresa a la Virgen la terrible profecía de que su alma de madre sería traspasada por una espada de dolor, justamente el momento que representa la imagen de la dolorosa de la Veracruz, que será solemnemente coronada. Carmen Rodríguez Medina habla de la estrella de Belén. Explica el significado de la estrella en los belenes, aquella que sirvió de guía a los Reyes Magos según el Evangelio de Mateo, pero al margen de la consideración de la estrella como un tipo de astro, se centra en la luz de la estrella, que adquiere el simbolismo de la luz de Cristo, la que debe iluminar al hombre en su deambular por la vida. Soraya Merino Marcos también habla de la estrella, y dice esa estrella que pesa tanto, y se refiere a la belleza de un Belén presentado recientemente en Cuéllar por el artista José Ángel García con motivo del 60 Congreso Nacional Belenista. Marco Antonio Méndez establece un periodo en su artículo cronológico y dice del 22 de diciembre al 6 de enero. Define este tiempo de la Navidad como tiempo de reflexión y alborozo,
relatando las actividades típicas de estos días y aprovecha para recomendar lecturas, pinturas, composiciones musicales, hasta películas para este tiempo. Y finaliza con un original villancico del futbolista, del poeta palentino José María Fernández Nieto, que la verdad es muy original. El padre carmelita descalzo, Román Llamas, habla de la Navidad como misterio de amor y de paz y afirma que entre las lecciones que representa el misterio del nacimiento, destaca sobre todas la de la humildad, tanto de Jesús como Dios humanizado, de la Virgen asumiendo ser con humildad la esclava del Señor y de San José asumiendo con humildad ser un siervo fiel al cuidado de su familia. El resto de los elementos que concurren en Navidad quedan santificados con la presencia de estos tres personajes, que vienen a representar la Trinidad en la tierra. Carlos Belloso Martín escribió un artículo de tipo casi histórico para hablarnos de los nacimientos labrados en piedra y se centra en el sepulcro de Doña Blanca de Navarra en la Colegiata de Santa María la Real de Nájera. El artículo está dedicado a la cubierta pétrea del sepulcro de esta reina, que es una obra maestra de la escultura funeraria románica, en la que aparece una iconografía realizada en el taller de Leodegario, representando las escenas de la Epifanía y la degollación de los inocentes. Dos escenas en una lápida funeraria. Josep Porta nos habla del pesebre catalán y apunta alguna de sus singularidades. Glosa aspectos referidos a la celebración de la Navidad en Cataluña, como la existencia de pesebres desde el siglo XIV en la Catedral de Barcelona o en el monasterio de Santa María de Pedralbes. Habla de los mercados de figuras desde el siglo XV y la pervivencia delante de la Catedral de Barcelona de una feria navideña desde el siglo XVIII. Después habla también de cómo aparecen los dioramas en 1912 y cómo se forman distintas asociaciones belenistas, como la Asociación de Pesebristas de Barcelona, fundada en 1862, renovada en 1921, la Federación Española de Pesebristas, creada en 1963, la Federación Catalana de 1983 o la Universales Federatio Pesebista de 1952, una entidad internacional de tipo federativo. Eduardo Montes Velasco nos habla del primer lugar que guardó o guarda las reliquias de la Navidad. Refiere cómo en la Basílica de Santa María la Mayor de Roma, que es la primera iglesia occidental dedicada a la Virgen, guarda la reliquia de unos trozos de madera pertenecientes a la cuna del Belén. Restos que actualmente se presentan en esta basílica en un suntuoso relicario de bronce y cristal que es colocado en el altar mayor cada día de Navidad. Javier Urra lo titula simplemente El Belén, diciendo que el Belén es mucho más que una tradición, una bella composición o una obra de arte que viene a representar los valores de la familia. A partir de aquí empiezan una serie de relatos como el de Javier Martín Lorenzo, que habla sobre el guirlache. Este cuento lo protagoniza el guirlache, que es un sencillo turrón elaborado de elaboración casera a base de azúcar caramelizada y pipas de calabaza. Por su parte, Ciriaco Casquete Román, en el cuento resumido de San José por Carlos Onetti y otros comentarios, hace una glosa en torno a la vida familiar de María y José. Raúl Dueñas Montes dice que este año sí se armó el Belén. En el relato afirma que actualmente el Belén trasciende lo estrictamente religioso para encuadrarse en una dimensión cultural, convirtiéndose en un hecho sociológico
que como patrimonio vivo y dinámico es transmitido por las comunidades para compartir una identidad colectiva. También hace referencia al retablo de la Iglesia de la Asunción del pueblo burgalés de Villasandino, en el que aparecen los altorrelieves de la adoración de los pastores y la adoración de los Reyes Magos. Eugenio Jesús Oterino Blanco escribe la fábula del ángel cojo. Es un artículo en el que sintetiza un relato de José Luis Martín Descalzo que narra las peripecias de un ángel que por Navidad baja por primera vez a la tierra. Y no quiero decir más para no estropear, hacer un spoiler que dicen ahora. Modes Calaveras escribe In Memoriam de Ángela Hernández Benito. Se trata de un cariñoso obituario dedicado a la entrañable figura de Ángela Hernández, conocida por su labor polifacética en el ambiente cultural de Valladolid, en los últimos tiempos en el Museo Casa de Zorrilla. Fue colaboradora de la revista Aleluya y en 2013 recibió junto a Paz Altés el trofeo de la Federación Española de Belenistas. Desde aquí nuestro recuerdo y agradecimiento eterno por su labor. No falta en la revista un rincón dedicado a la poesía y ahí se recogen los textos de Atilano Ingelmo, de Carlos Malillos Rodríguez y José González Torices, que cuentan todos ellos con bellísimas, como siempre, ilustraciones de Miguel Ángel Soria. Y por último tengo que hablar de mi aportación. Hablo de Sisibaco y el vino, evocación mitológica en el Belén napolitano. Explicando el simbolismo de algunos personajes que integran el Belén napolitano tradicional, fijo mi atención en Sisibaco, un personaje que aparece siempre conduciendo un carro cargado de toneles de vino que se dirige a la taberna, que por otro lado es el lugar de vicios y excesos. Está inspirado en el mito romano de Baco y su presencia rememora antiguas procesiones que en la Edad Media eran celebradas en Nochebuena en determinadas iglesias napolitanas, donde los dioses paganos como Baco eran expulsados y obligados a rendir homenaje al niño Jesús, adquiriendo en este caso el vino que porta Sisibaco una significación eucarística. Y este es el contenido de esta magnífica revista. José Miguel, ¿Sí? Has mencionado como ilustrador a nuestro socio Miguel Ángel Soria, pero en esta revista también tenemos una aportación de nuestra gran amiga Concha Díez Balcabado, que hoy nos acompaña, y también tenemos que hay que mencionar. Muy bien, pues dicho queda. Yo es que estoy como borrando tachones para que esto dure lo más mínimo. Entonces pueden pasar perfectamente estas cosas. Y ya digo, no este contenido tan extenso, después de relatarles, orientarles qué es lo que van a encontrar, pues solo me queda desear una felicidad a todos los presentes y que disfruten con la revista que en breves momentos les va a ser entregada.